El viento en Hollow Ridge era un ladronzuelo. Te robó la humedad de la lengua, el calor de la piel y, si te quedaste quieto el tiempo suficiente, tu paciencia. El planeta era técnicamente una luna, uno de los fragmentos exteriores que orbitaban alrededor del gigante gaseoso Tyros. Pero Planet sonaba mejor en una historia. Y Jess Haro era un hombre que vivía para las historias, especialmente del tipo que lo hacía parecer un poco más valiente, un poco más alto y significativamente menos propenso a vomitar durante las turbulencias. Salió por detrás del casco irregular de un espantapájaros caído, con las botas crujiendo sobre la grava oxidada que se desmoronaba como azúcar quemada. Su mano flotaba sobre la funda de su cadera, aunque honestamente lo único que contenía era un aturdidor roto y medio paquete de chicle de nicotina. Su otra mano sostenía un trozo de fruta que había encontrado que sospechosamente se parecía a un kiwi cruzado con un cactus. Él dio un mordisco. Siseo, él lo escupió. Nota para sí mismo, murmuró. Si hace un sonido, tal vez no lo comas. El viento respondió con un grito que no era del todo viento. Entonces ella apareció. Se movía como una amenaza vestida de poesía, fluida, deliberada y absolutamente sin humor. Su armadura brillaba con paneles hexagonales entrelazados, oro y pizarra, y su rostro era llamativo e ilegible. Sus orejas, largas y ligeramente curvadas hacia atrás, como las velas de los barcos antiguos, la marcaban como un nudo de por aquí. Ella se paró a 6 pies de distancia y señaló algo que definitivamente no era un saludo en su pecho. Eris Jess Haro, dijo, su acento convirtió las consonantes en pequeñas amenazas. Depende, respondió, rascándose la mandíbula. Estás aquí para arrestarme, casarte conmigo o matarme. Ella no parpadeó. Duelo. Oh, bien, dijo Hayes. ¿El tipo coqueto o el tipo apuñalado? Ella no respondió. En cambio, dio un paso adelante y activó una espada que se encendió en su mano como un susurro prendiéndose fuego. Elegante, violeta y tarareando de promesas. Bien, dijo Ye. Stabilo es. Dio un paso atrás, pensando. Había muchas cosas en las que era bueno. Sarcasmo, improvisar, fingir saber qué botones no presionar, pero el duelo se ubica en algún lugar entre comprender la ley tributaria y ganar un baile con un droide de batalla. Aún así, farolear era un primo cercano de la valentía. Así que cogió la manga de su abrigo, fingiendo que se la ajustaba. Fue entonces cuando sucedió. El tatuaje. Se encendió, una suave luz azul enrollándose en espiral a través de su antebrazo como una constelación antigua. De repente, recordando su propósito, la mujer alienígena se congeló. La hoja en su mano parpadeó, atenuada. Sus ojos se abrieron de par en par, no por miedo, sino por un reconocimiento tan agudo que bien podría haberle sacado sangre. Hase parpadeó. Espera, ¿conoces esta cosa? Porque si significa sándwich gratis, realmente lo he estado infrautilizando. Ella no habló. Ella solo lo miró fijamente a la marca. Y algo en su expresión, cálculo bordeado de incredulidad, le dijo que esto no era normal. Ups, te has topado con una situación de duelo alienígena. Entonces ella susurró casi para sí misma, vive el eco. Hase dio un cauteloso paso atrás. De acuerdo, no sé qué significa eso, pero suena demasiado dramático para la situación. Solo soy un tipo que intenta hacer algunos créditos y tal vez no morir en un día laborable. El viento huyó de nuevo. Detrás de ellos, el carguero estrellado gimió. El silencio se extendía entre ellos como un cable de desconexión. Ninguno de los dos se movió. Ninguno bajó el arma. Hase la miró, luego bajó a ver el tatuaje brillante. Muy bien, dijo. Entonces, ¿estamos hablando de pausa en el duelo o nuevas reglas? Porque estoy muy a favor de abrazarlo en este momento. Ella no respondió, pero el fuego de su espada se había apagado y parecía que había algo más. El momento, la misión, la certeza, cualquier juego acababa de comenzar. Él no era el único que no conocía las reglas. Los dos se pararon en el polvo que se asentaba como estatuas que simplemente se dieron cuenta de que no pertenecían al mismo museo. En algún lugar a lo lejos, el viento dejó de gritar y, en cambio, se conformó con enfurruñarse, enviando pequeños remolinos de arena oxidada alrededor de sus pies. Hase trató de no respirar demasiado fuerte. Se sentía como si incluso tosiera, este momento colapsaría por su propio peso.
La alienígena, más alta que él por al menos un buen argumento y medio, bajó el arma con una rigidez que parecía antinatural, como si su cuerpo protestara por la idea de no asesinarlo por principios. Su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos, esos extraños iris reflejados que reflejaban la luz como charcos gemelos de mercurio líquido, se agrietaba. No deberías tener esa marca, dijo en voz baja. No puedes tener esa marca. Hase volvió a mirar su brazo resplandeciente. El tatuaje latía débilmente, no como una máquina, sino más como un latido del corazón, un faro o un error de una vida pasada que acababa de llegar a casa para descansar. Bueno, dijo, rascándose detrás de la oreja. En mi defensa, vino con un vale de bebida gratis en un bar en Vargas 3. O eso o una resaca grave. Honestamente, todo es borroso después del cuarto sintetizador Margarita. Ella no se rió. En este punto, estaba bastante convencido de que su especie no tenía glándula del humor. ¿Cómo te llamas?, preguntó, esperando algo menos siniestro que el que persigue el final. Ella dudó. Barelia. Chase parpadeó. Wow. Vale. Ese es un nombre con sílabas. Me gusta. Fluye muy bien. Suena como un champú y una batalla. Él tuvo un bebé. Todavía nada. Ella estaba mirando su brazo de nuevo. Luego, sin previo aviso, metió la mano en una bolsa a la altura de la cadera y sacó algo que parecía una bellota metálica fusionada con una caja de música. Lo giró una vez y se desplegó con una serie de tamaños mecánicos en un disco flotante, proyectando una interfaz de luz dura en el aire. La interfaz parecía antigua, como si hubiera sido diseñada antes de que las computadoras se dieran cuenta de que no necesitaban parecerse a vidrieras. Barelia tocó una serie de runas alienígenas. Luego, con deliberada lentitud, escaneó el tatuaje. La interfaz respondió instantáneamente, brillando intensamente y luego cambiando para mostrar algo imposible. Un mapa estelar, o más exactamente, el mapa estelar. Hase lo reconoció por los cuentos del viejo espaciador. La espiral de 12 veces, una constelación que se dice que ya no existe. Sus estrellas se convirtieron en supernovas hace siglos. ¿Qué es esto?, preguntó Hase, con la voz más baja ahora, ya sin bromear del todo. Barelia no lo miró, sus dedos temblaron sobre la interfaz. Esto es un faro de recordatorio, dijo. Codificado genéticamente. Solo estaba conectado a una línea de sangre. El eco de 12 veces. Eran su voz entrecortada, lo que él no creía que fuera biológicamente posible para alguien como ella. Fueron pacificadores, científicos, guerreros, un puente entre nuestra gente hasta que fueron destruidos. Hase se frotó la sien. De acuerdo, pero ¿por qué mi piel alberga una reliquia de un club galáctico de la paz que murió antes de que se inventara la contraseña de Wi-Fi de mi abuelo? Cerró la interfaz con un movimiento brusco. El disco volvió a colapsar en su forma de bellota y desapareció en su bolsa. Mi madre era parte del eco, dijo rotundamente. Ella murió en el otoño. Pensamos que se habían perdido todos los rastros. No eres uno de nosotros. Y sin embargo, ella lo miró de nuevo, esta vez con menos sospecha y más temor. Jai se movió incómodo. Mira, solo soy un tipo con deudas, una licencia de carga semilegal y la mala costumbre de elegir el sabor incorrecto de los fideos liofilizados. No soy una reliquia elegida de la historia espacial. Apenas puedo. Opere una tostadora sin activar el sistema de extinción de incendios. La mano de Barelia se movió de nuevo hacia su espada. Reflejo probablemente. Puede que no lo seas, dijo, pero esa marca lo es. Y ahora que está activado, otros también lo habrán visto. Tenemos que irnos ya. Espera, espera, dijo Ye, levantando las manos. Literalmente acabo de conocerte. Intentaste matarme hace 2 minutos, y ahora quieres hacer un viaje espontáneo por el espacio profundo conmigo porque mi brazo brilla intensamente. Sí, te das cuenta de lo raro que suena, ¿verdad? Ella lo miró fijamente, ilegible. ¿Quieres morir aquí? Hase miró a su alrededor. El sol comenzaba a hundirse, las sombras alargándose como garras. El carguero destrozado detrás de ellos gimió de nuevo, esta vez menos como metal y más como algo que se movía dentro. Bien, dijo, acariciando el tatuaje brillante. Supongo que estoy contigo, Earcine. Ella entrecerró los ojos.
Nunca me vuelvas a llamar así. Hasse sonrió. Anotado. Lideré el camino. El barco se llamaba The Honest Mistake, que en opinión de Hayes era el nombre más exacto que había tenido ningún barco. Traqueteaba cuando estaba inactivo, gemía cuando aceleraba y rechinaba como una tetera enojada cuando intentabas abrir la escotilla de carga. Era el tipo de barco que te hacía sentir nostalgia por caminar. Aún así, voló en su mayoría. Virelia se sentó frente a él en la cabina abarrotada, observando pasar las estrellas con un nivel de sospecha normalmente reservado para criminales y ensalada. Su armadura se había retraído en una elegante capa inferior, oscura y sin costuras, y su cabello, negro carbón con mechones plateados que lo atravesaban como vetas de escarcha, fue recogido para revelar la curva afilada de sus orejas alargadas. «No confías en mí», dijo Ye, apoyando sus botas en la consola y arrojándose una pastilla de ración del tamaño de un maní a la boca. Sabía aserrín y arrepentimiento. «Lo entiendo. Yo tampoco confío en mí». Barelia no apartó la vista de la ventana. «Bromeas con demasiada frecuencia. Ese es un mecanismo de defensa». Hasse sonrió. «¿Te diste cuenta? Ya estás aprendiendo». Ella lo miró y, por el momento más breve, él podría haber jurado que casi sonreía. También podría haber sido una contracción muscular. Con ella, era difícil saberlo. La consola nave emitió un pitido, mostrando una proyección tridimensional de un sistema cercano. Se inclinó hacia adelante. «Estamos a unos 2 saltos de la estación Enter. Conozco a un tipo allí. Real Shadi. Tiene más secretos que dientes. Perfecto para observar misteriosos tatuajes brillantes y profecías fatales repentinas». «No necesito un criminal», dijo Barelia. «Entonces odiarás este plan». Se giró para acceder al tronco central del barco, pero se apagó y estalló con una llamarada dramática. Hasse le echó la mano hacia atrás. «Bien, lo olvidé. No toques el panel cuando estés zumbando como una colmena enojada». Belia se puso de pie y caminó hacia la bodega de carga sin decir una palabra más. Chase lo siguió, principalmente por curiosidad y un poco por aburrimiento. La bodega de carga de Honest Mistake estaba abarrotada con el tipo de artículos que sugerían una mala toma de decisiones. Las cajas que no coinciden, un camarero robot medio desmontado llamado Bruce y una caja etiquetada no se abren a menos que ya estén en llamas. Barelia se arrodilló cerca de uno de los compartimentos de la pared y retiró algo envuelto en seda metálica. Lo desplegó con cuidado, un cubo de recuerdos, viejo incluso para sus estándares. Su núcleo estaba agrietado y la luz interior pulsaba erráticamente. Ella lo colocó en el suelo entre ellos. «Esta era de mi madre», dijo. Lo usó para registrar fragmentos del trabajo del eco, coordenadas, advertencias, datos sobre la bóveda. Hasse parpadeó. «Espera, aguanta. ¿Bóveda? ¿Como una superarma antigua o una bóveda de tesoros escondidos?» Barelia no respondió de inmediato. El cubo se activó con un zumbido brillante, proyectando un holograma parpadeante de una mujer que se parecía a Barelia, mayor, más tranquila y con una amabilidad en sus ojos que Barelia mantuvo enterrada bajo unas 7 capas de sospecha. «Este mensaje es para el portador de la marca», dijo el holograma, voz suave pero urgente. «Si estás viendo esto, entonces la cadena no está rota. La bóveda no debe caerse. Volver a Nice. No confíe en que la grabación falló». La imagen se inclinó hacia los lados, la voz se deformó en un chillido mecánico antes de cortarse por completo. La mandíbula de Virelia se tensó. «Bueno», dijo Ye, sentado con las piernas cruzadas como si estuvieran a punto de hacer yoga y enfrentar la mortalidad. «Eso no fue siniestro en absoluto». «No sé qué le pasó», murmuró Barelia. «Ella desapareció durante el otoño. La mayoría de los Echko lo hicieron. Nos dijeron que los humanos los traicionaron». Hasse frunció el ceño. «Me dijeron que los humanos inventaron los cereales para el desayuno y el sarcasmo». Es curioso cómo la historia olvida las partes importantes. Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido el rítmico nosotros del sistema aéreo del barco que siempre sonaba como si estuviera suspirando de decepción. Entonces Hasse finalmente dijo, «Ter se enteró de eso. Suena como un planeta frío con una trágica historia de fondo. Fue borrado de las cartas estelares hace siglos». Barelia dijo escondido. «Mi gente cree que es un mito». «Genial»,
dijo Hase, aplaudiendo juntos. Entonces, estamos persiguiendo un planeta mítico para encontrar una bóveda mítica porque mi brazo decidió brillar como un letrero barato de un club nocturno. Suena razonable. Ella lo miró de nuevo. Esta vez, realmente miró. ¿Por qué no tienes miedo? Ella preguntó. Hizo una pausa, luego sonrió. Oh, estoy aterrorizada. Simplemente lo escondo detrás de bromas ingeniosas y optimismo moderadamente imprudente. Virelia consideró esto. Eso explica mucho. Sí, dijo Hayes, mirando el cubo de la memoria que aún parpadeaba débilmente en el suelo. Realmente lo hace. La esclusa de aire se abrió siseando con su habitual sentido del drama, exhalando una atmósfera reciclada como si quisiera aplausos. Hase entró en el salón de la cubierta inferior de Bacardi, el error honesto. Una habitación que intentó sin éxito disimular el hecho de que solía ser una bahía de almacenamiento. Alguien, posiblemente Hase, posiblemente alguien con peor gusto, había atornillado una mesa de madera sintética al suelo, la había rodeado de sillas que no coincidían y había cubierto una pared con cartas estelares dibujadas a mano, la mitad de las cuales tenían "aquí hay algo" desplazada en los márgenes. Cal estaba allí, sentado torpemente en el borde del banco como alguien que acababa de recordar que era parte de la silla. Se había despertado hacía 12 horas y no había hablado mucho desde entonces. Comprensible teniendo en cuenta que había estado en estasis durante 3 siglos y probablemente todavía pensaba que entretenimiento significaba teatro de marionetas holográficas. Hase le arrojó una barra de racionamiento. Prueba eso. Es el sabor menos ofensivo que tenemos. Grano misterioso número 4. Cal lo olió. Esto huele a hongo comprimido. Correcto. Puntos de bonificación si sabe a traición. Barelia entró detrás de ellos, expresión tan neutra como siempre. Miró a Cao, luego a Hase, luego asintió deliberadamente con la cabeza a la barra de racionamiento. ¿Aún recuerda algo? Hase se encogió de hombros. Solo que odia los sustitutos del gluten. Cal dio un mordisco y se estremeció. Recuerdo fragmentos, nombres, símbolos, un lugar, la bóveda. Creo que morí allí, o se suponía que debía hacerlo. Bueno, eso es alegre, dijo Ye. Nada como el desayuno y el trauma metafísico. Cal cerró los ojos. El tenue resplandor de su tatuaje, una espiral idéntica a la de Hayes y Barelia, se iluminó por un segundo antes de atenuarse nuevamente. ¿Sabes lo que significa? Preguntó Hase. La marca, el cubo de la memoria, como lo llamó, eco de 12 veces. Cal abrió los ojos, con la voz baja y ronca. Fue un acuerdo, una unidad forjada entre especies tras la caída de los oráculos. Estábamos destinados a preservar lo que quedaba. No solo conocimiento, armonía, equilibrio. Éramos el puente. El rostro de Barelia se oscureció ligeramente. Y sin embargo cayó. Cal asintió. Por amor. O eso me dijeron. Hase parpadeó. ¿Amor? Eso es inesperado. Quiero decir, en la mayoría de los colapsos galácticos, generalmente es codicia, orgullo o algún error de cálculo catastrófico que involucre agujeros de gusano y productos lácteos. Cal no dijo nada. Solo parecía embrujado. Barelia se dio la vuelta y activó un mapa estelar en la mesa central. Tarareaba a la vida, proyectando constelaciones parpadeantes en sus rostros. En el centro, Nicterus, el planeta que no debería estar allí, dijo, señalando, la señal se originó en una zona muerta. No debería existir. Lo que significa que definitivamente sí, respondió Hase. Las cosas que no deberían existir tienen la costumbre de ser incómodas y reales. Como para enfatizar su punto, el barco se sacudió. Una alarma baja y palpitante comenzó a sonar. No el aterrador, sino el levemente inconveniente, el que generalmente significaba clima espacial o que olvidaste cerrar el cajón de bocadillos antes del despegue. Alerta de proximidad, dijo Barelia ya en la cabina. Algo nos está rastreando. Hase lo siguió, murmurando, genial. ¿No podemos pasar un día sin ser perseguidos por misterios cósmicos? La pantalla de visualización cobró vida, revelando un barco pequeño y elegante, sin marcas, de color negro mate, que se movía como un depredador que ya se había saltado el almuerzo. Déjame adivinar, dijo Ye. Ni uno de los tuyos.
Barelia miró fijamente. Número peor. Es una clase de Time Tether Shadow. Está siguiendo la señal del tatuaje. La mandíbula de Hayes cayó. Atadura temporal como en nave manipuladora del tiempo. Eso es algo real. Es tecnología prohibida, dijo. Solo los restos de los traidores todavía los usan. La col rizada se levantó lentamente, con los ojos entrecerrados. Él nos encontró. Él fue uno de nosotros una vez. Uno de los hecho. Sustantivo. Él cosecha. Cosecha. Se repitió. Como datos o como órganos, ambos. Jai suspiró. Perfecto. No puedo esperar a conocer a este chico. El barco se estremeció de nuevo cuando el enemigo se acercó, su contorno cambió de forma antinatural como si no pudiera decidir a qué segundo pertenecía. Se agarró la consola. Muy bien, dijo. Dejemos atrás un barco del tiempo en un espantapájaros de basura unido con cinta adhesiva y malas decisiones. Barelia cerró los ojos con él. ¿Estás loco? Él sonrió. Gracias. Ahora golpéalo. Hase nunca pensó que escucharía gritar a un barco, pero el error honesto era actualmente hacer un sonido que solo podría describirse como agonía existencial en re menor. El casco tembló como una migraña. Las luces de advertencia parpadeaban en todos los colores del espectro de arrepentimiento, y algo en los paneles del piso había comenzado a retumbar rítmicamente, como si el barco estuviera teniendo un pequeño ataque de pánico propio. Barelia estaba a los mandos, con las manos volando por la rejilla de navegación con precisión mecánica. No podemos escapar de una atadura temporal, dijo sin mirar atrás. Su unidad se desliza entre los bolsillos temporales. No nos persigue. Está esperando a que lleguemos. Hase parpadeó, atado a la silla del copiloto con una expresión que hacía todo lo posible por permanecer sarcástica, pero que comenzaba a inclinarse alarmado. Está bien, pero si nos está esperando, ¿podemos enviarle una nota de que estamos cancelando todas las citas futuras? ¿Quizás fingir nuestras propias muertes? O mejor aún, de manera realista, fingir nuestras muertes? Eso es compromiso. Detrás de ellos, Cal permanecía en silencio, con los ojos fijos en la curva de trayectoria de la nave clase Tether en la pantalla. El barco no solo seguía, sino que se hundía, reflejando sus movimientos como un reflejo que no quería ser reconocido. Se está alineando, murmuró Cal. Está tratando de doblarnos en un bucle de memoria paralelo. Eso no suena como un bucle divertido, dijo Hayes. Eso suena como uno de esos bucles en los que termino hablando con una versión un poco más decepcionada de mí mismo. Los ojos de Cal brillaban débilmente ahora, la marca en su antebrazo pulsaba en sincronía con la de Hase. Tenemos que saltar. ¿A dónde? Preguntó Barelia, con voz tranquila pero aguda. Todavía no tenemos coordenadas para Nicterus. El sistema está encubierto. Hase cavó en el panel lateral, sacando un viejo chip de datos parpadeante que parecía haber sido masticado por un pequeño animal con ansiedad eléctrica. Recuerda que mi sombrío amigo de la estación Enter me dio esto hace años a cambio de no entregarlo por contrabandear abejas gelatinosas. Lo metió en la consola. Dijo que apuntaba a un mundo muerto que se niega a ser mapeado. ¿Te suena familiar? Barelia lo miró como si estuviera reconsiderando cada decisión de vida que condujo a este momento. Aún así, el sistema de navegación parpadeó y luego sonó con inesperado entusiasmo. Coordenadas aceptadas, dijo alegremente la computadora. Advertencia, es posible que el destino no exista. Proceda de todos modos. Hase sonrió. Siempre. Las estrellas afuera se retorcieron cuando el impulso de la nave comenzó a cargarse, arrastrando la gravedad y la razón durante el viaje. Barelia se acomodó. Cal simplemente cerró los ojos. El salto los golpeó como un latido lateral del corazón. Una sacudida instantánea a través de un lugar que olía débilmente a ozono y deja billu. Por un segundo, el error honesto dejó de existir. O tal vez existió en todas partes a la vez. Cuando el barco volvió a entrar en coherencia, el silencio que siguió fue tan completo que se sintió mal. Afuera, Neteras asomaba. No era un planeta. Era un secreto que había olvidado cómo permanecer enterrado. Nubes negras y violetas se agitaban sobre una superficie irregular con picos de obsidiana y cañones plateados. Los rayos se arqueaban entre monolitos, no por el clima, sino por pura inestabilidad temporal.
El planeta brillaba en los bordes, parpadeando entre los marcos de la realidad como si estuviera amortiguando. Hase parpadeó. Tengo preguntas como todas. Barelia se inclinó hacia adelante. Su voz se había suavizado, casi reverente. Esta es la última estación del hecho. La bóveda se encuentra debajo de las agujas cenicientas. La col rizada se agitó. No estará desprotegido. Por supuesto que no, eso habría sido demasiado conveniente. El barco volvió a temblar, esta vez por algo que no era mecánico. Una presión psíquica como un recuerdo tratando de abrirse camino hacia el presente. Hase se agarró la cabeza. ¿Alguien más escucha susurros? Barelia asintió. Es la bóveda. Recuerda. Apenas recuerdo el código de mi casillero, murmuró Hase. No estoy equipado para la arquitectura basada en memoria. El descenso fue duro. El barco luchó contra ellos hasta el fondo, protestando cada metro como si estuviera negociando los términos de la rendición. Pero lo lograron. El error honesto aterrizó en una grieta entre dos agujas dentadas. Un campo de polvo luminoso se arremolinaba afuera, flotando en el aire como polvo de estrellas congelado en el pensamiento. Hase, todavía atado a un chaleco con más bolsillos que propósito, se volvió hacia los demás. Bien, entonces, ¿cuál es el plan? Entramos en la antigua bóveda de la memoria, descubrimos los secretos de una civilización perdida hace mucho tiempo y esperamos que nadie sea poseído por un bibliotecario fantasma resplandeciente. Virelia cargó su arma bruscamente. Cal abrió la escotilla. Entraba una luz fría y, con ella, el sonido de algo que no era del todo viento, algo más viejo. Hase suspiró. Por supuesto, las bóvedas nunca vienen con folletos. La luz de afuera no era luz. En realidad no. Brillaba como la memoria, pálido y plateado, sin proyectar sombras y haciendo que los acantilados de obsidiana de Nitterus parecieran suspendidos en el pensamiento en lugar de anclados en la materia. Hase se tiró al suelo e inmediatamente se arrepintió. La tierra, o lo que fuera que pasara por ella, tenía la consistencia de ceniza fina y la temperatura de la pared trasera de un congelador. Sus botas se hundieron media pulgada y silbaron suavemente. Como si se estuvieran disculpando por existir aquí. Este lugar se siente como si estuviera esperando algo, dijo, revisando su escáner, que rápidamente había decidido apagarse nuevamente. Probablemente nosotros no. Definitivamente no son buenas noticias. Barelia se movió silenciosamente a su lado, sus largas orejas temblando levemente como si captara sonidos que Hase no podía oír. Su mano flotaba cerca de su arma. No es solo esperar, murmuró ella. Es escuchar. Detrás de ellos, Cal caminaba con la inquietante calma de alguien acostumbrado a existir al filo del tiempo. La marca en su antebrazo, tan parecida a la de Jay y Barelia, volvía a latir, pero más lenta ahora, rítmica, como si hubiera encontrado su canción. Se adentraron más en las agujas cenicientas, cada formación más alta que un rascacielos y con forma de huesos de catedral. Extraños glifos se grabaron en la roca a su paso. Líneas luminosas emergiendo donde ninguna había estado antes. Hase señaló a uno. Entonces, ¿son estas runas o simplemente grafiti espaciales realmente enojados? Cal no respondió. Miraba fijamente un imponente arco hacia adelante, su curva se doblaba imposiblemente hacia adentro, formando una puerta que brillaba en los bordes como un espejismo de calor. Por dentro había oscuridad, no vacía, sino comprimida. Algo detrás respiraba de una manera que no tenía sonido pero sí mucha presencia. Hayes entrecerró los ojos. Parece una idea terrible. Estamos caminando a través de él, ¿no? Sí, dijo Virelia, dando un paso adelante. Fantástico. En el momento en que pasaron por debajo del arco, el mundo cambió. No explotó, no se derritió, se movió. El frío se había ido. Así fue la gravedad. Hase flotó por un segundo, agitando las extremidades, antes de que un suave campo lo colocara en su lugar como una canica sobre terciopelo. Estrellas, viejas, pasaron frente a sus ojos, cada una parpadeando un recuerdo, un nombre, una cara que no conocía, pero que de alguna manera sí conocía. Estaban dentro de la bóveda. La cámara era enorme, imposible de medir. Las paredes eran un concepto abstracto aquí. La arquitectura se sintió interpretativa. Jay vio una escalera donde Cal vio un puente.
Barelia siguió caminando, nada parecido a que fuera algo. Está reaccionando a nuestras mentes, dijo Cal. Le damos forma. Oh, bien, murmuró Hasse. Espero que disfrute de la comida caótica del desayuno y de los problemas emocionales sin resolver. En el centro del espacio flotaba un nodo cristalino, tan alto como una persona y con forma de espiral atraído hacia adentro, la energía sangraba por sus bordes, finas hebras de luz azul y dorada que se tejían en el aire como seda de araña. Palpitaban en el tiempo con los tatuajes en los brazos. Este es el núcleo, dijo Virelia. Su voz ahora era más tranquila, respetuosa, como si temiera hablar demasiado alto en una biblioteca donde los libros pudieran borrarte. Cal se acercó, rozando con los dedos uno de los hilos ligeros. Imágenes explotaron por la bóveda, hologramas, recuerdos, ecos del eco, campos de batalla ardiendo, humanos y extraterrestres parados uno al lado del otro en unidad. Un sistema estelar desmoronándose en guerra. Y en el fondo de todo, una mujer con orejas y ojos largos como el crepúsculo, levantando la mano en señal de paz y siendo abatida. Barelia se estremeció. Esa es mi madre. La memoria cambió. El traidor apareció, encubierto, sin rostro, pero de alguna manera familiar. Hasse se inclinó más cerca. Esa silueta. ¿Por qué parece que entonces gritó la bóveda? No un sonido, sino una presión profunda y antigua como si el planeta mismo estuviera gimiendo. Una onda atravesó el espacio en el aire o lo que pasó por él se deformó. Las imágenes de la memoria se rompieron como vidrio, reformándose en algo nuevo. Una advertencia, un atisbo de futuro. El traidor desenmascarado. El universo se fracturó. La bóveda ardiendo desde adentro. Cal se tambaleó. Él ya ha comenzado. Está usando los fragmentos para reescribir puntos fijos. Virelia sacó su arma. Lo detenemos aquí. Hasse levantó una ceja. Seguro. ¿Y cómo luchamos exactamente contra alguien que edita la realidad como un autor de tableros? Cal respondió, voz hueca. Al anclarnos en la verdad, Hasse parpadeó. Bueno, tengo algunas verdades. Estoy confundido, levemente aterrorizado y profundamente incompetente. La bóveda volvió a latir. Se abrió una puerta en la pared del fondo. Real esta vez. Forma metálica pesada con el escudo de Ichko. Adentro, algo pesado. Hasse suspiró, cargando su blaster. Si esta puerta conduce a un salón alegre con bocadillos gratis, personalmente le escribiré al universo una carta de disculpa. Ellos pasaron. La confrontación final había comenzado. La cámara más allá de la puerta no era una habitación. Fue un punto de convergencia. Espacio plegado hacia adentro. El tiempo se estiró como la piel sobre un tambor. El suelo no existía y, sin embargo, aguantaba sus pasos. Las estrellas rodaban lentamente por el techo negro, distantes y desaprobadoras. En el centro, de pie en la parte superior de una plataforma fracturada que flotaba como si la gravedad fuera una sugerencia educada, estaba el traidor. Parecía casi humano, alto, delgado, sus rasgos familiares de esa manera extraña que hizo que los instintos de Hayes se arrastraran. Llevaba la cresta del eco de 12 pliegues en el pecho, pero su luz parpadeaba, corrompida, como si recordar lo que alguna vez significó le doliera. Hasse se dio un paso adelante, las botas resonando en un espacio donde los ecos no deberían existir. Estás un poco demasiado vestida para una traición. El traidor se volvió y Hasse vio su propia cara, no idéntica, pero cercana. Estructura ósea, boca, incluso la misma nariz torcida que se había roto en una escotilla de carga cuando tenía 12 años, pero mayores, ojos más agudos que habían visto demasiado y lo archivaron todo como recibos por malas decisiones. Por supuesto, murmuró Hasse. El universo me daría un gemelo malvado. Movimiento clásico. Eres mi sombra, dijo el hombre, con la voz como terciopelo estirada sobre metal. Uno de los cientos dispersos en el tiempo. Pero viviste y también lo hizo la marca. Cal se paró junto al rostro sombrío de Ye. Una vez fue llamado Elión, el archavista del eco. Se volvió contra nosotros cuando la bóveda le negó el acceso total. Él creía que el conocimiento debería reescribirse, controlarse. Los ojos de Ellen brillaron. Tú lo llamas traición. Yo lo llamo edición. El universo está hinchado de sufrimiento.
¿Por qué no recortar los peores capítulos? Barelia levantó su blaster. Asesinaste a mi madre. La liberé, dijo Ellen. Estaba encadenada al orden, al equilibrio. Ella habría vivido para ver cómo se desenredaba todo. La bóveda latía detrás de ellos. Respondió no solo al pensamiento, sino a la convicción, la emoción, la elección. El arrendajo dio un paso adelante. Le temblaba la mano, pero mantuvo la voz firme. He visto tu versión de la paz. Planetas en llamas, líneas de tiempo colapsadas. No estás editando el dolor. Lo estás embotellando y vendiendo con un nombre diferente. Ellen inclinó la cabeza. ¿Y crees que un carroñero, un fantasma y medio soldado pueden detenerme? Hase exhaló. Honestamente, número. Pero tengo amigos muy tercos y una brújula moral estúpidamente persistente. Con eso, levantó el brazo. El tatuaje se encendió. Esta vez, no solo. Las marcas de Barelia y Cal se encendieron al unísono, arrojando luz como un recuerdo, reafirmándose en el presente. La bóveda respondió. Zarcillos de energía se extendieron, envolviéndose alrededor de sus muñecas como enredaderas curiosas. El suelo se agrietó. Ellie levantó la mano y la realidad cambió. La cámara se inclinó alrededor de su voluntad, volviendo sus recuerdos en su contra. Hase volvió a ver a su padre, los ojos vacíos, las palabras que nunca llegó a decir. Se vio a sí mismo fracasando, cayendo, rindiéndose. Pero apretó los dientes. Buen truco, dijo. Pero sé quién soy ahora. Presionó su palma contra el núcleo de la bóveda. Hubo un destello, puro, silencioso, cegador. Luego silencio. Cuando Vision regresó, Ellen estaba de rodillas. La bóveda tarareaba con una armonía baja y resonante. La corrupción había desaparecido. La marca en el brazo de Hase se desvaneció suavemente a plateado. Cal se tocó el pecho, expresión pacífica. El ciclo está cerrado. Hase dio un paso atrás, respirando con dificultad. ¿Se acabó? Barelia bajó el arma. Lo es. La bóveda latía por última vez. Se abrió una puerta. No físico, pero posible. Un nuevo camino. Un mensaje llevado al pensamiento. Los guardianes aún permanecen. Cal se volvió hacia ellos, sonriendo débilmente. Debo ir. La bóveda todavía necesita una voz. ¿Estás seguro? Preguntó Hase. Tenemos bocadillos. Viejos, pero técnicamente comida. Cal se rió entre dientes. Llevas el caos como si fuera un regalo. Mantente impredecible y luego se fue. Doblado a la luz, la forma en que los recuerdos a veces se desvanecen pero nunca desaparecen. Volvieron al error honesto. En silencio, mientras salían de Nefteras, el planeta brilló y luego desapareció lentamente de todos los instrumentos una vez más escondidos esperando. Más tarde, mientras las estrellas salían rodando y el barco retumbaba reconfortantemente, Jess se paró junto a la ventana panorámica. Barelia se unió a él. Has cambiado, dijo ella. Sonrió, cansado pero más ligero. Supongo que finalmente dejé de correr. Fuiste valiente, agregó. Por favor, no difundas eso, dijo Hayes. Arruina mi marca. Ella se rió. De hecho, se rió. Hay la miró fijamente. ¿Simplemente no lo arruinaste? Ella advirtió, sonriendo débilmente. Volvió a mirar las estrellas. Parecían más tranquilos ahora. No era un héroe,